Comenzamos clase de discipulado. Estamos en el tema número 3. Tema número 3, que es la redención. Lo que estamos viendo en esta clase tiene que ver con los temas fundamentales que en un plan de discipulado le compartiríamos a una persona que va empezando, que está empezando a conocer el tema de las raíces hebreas, ¿verdad? En un principio hablamos de temas de discipulado en el cristianismo, que se acostumbran, o en cristianismo ya hay así programas de discipulado ya establecidos. Revisamos algunas listas de temas, digamos, tradicionales que se dan en el discipulado cristiano, pero definitivamente decíamos que en raíces es distinto, porque las raíces cristianas de la fe, las raíces hebreas, mejor dicho, las raíces hebreas de la fe cristiana es muy diferente, ¿verdad? Entonces, basándonos en nuestra propia experiencia, en cómo nosotros fuimos conociendo y aprendiendo, hicimos o diseñamos un plan, ¿verdad? Diseñamos una lista de temas para irlos viendo con las personas que digamos que nosotros queremos discipular, queremos compartir con ellos. Y de allí determinamos que el primer tema tiene que ser acerca de la identidad. Y ese ya lo vimos. Siempre primero hablar de la identidad, porque es algo que es lo que inquieta a las personas en un principio. Siempre es el tema de la identidad. Posteriormente, después de la identidad, hablamos de los pactos, porque dijimos, Dios es el que decide relacionarse con el hombre a través de los pactos. Entonces el hombre no busca a Dios, la Biblia dice que nadie busca a Dios, y el hombre pues no puede decidir cómo acercarse a Dios. Dios decide y Dios marca una línea, Dios marca un camino, cómo el hombre se tiene que acercar a Él. Dios establece los protocolos y es a través de los pactos. Entonces repasamos los diferentes pactos, un total de 7 pactos bíblicos, y nos concentramos después en el pacto de sangre. Entonces ya vimos los 9 pasos del pacto de sangre. Por ahí tienen alguna tarea todavía pendiente, algunos que no la han hecho. Es importante que la hagan, porque dijimos que si esos 9 pasos nos van a ayudar a nosotros a evaluar, de alguna manera evaluar cómo estamos nosotros en relación al pacto de sangre, cómo está nuestro compromiso, porque el pacto de sangre es un compromiso. Entonces, por el lado del Eterno, pues Él obviamente está el pacto más que cumplido, pero del lado de nosotros sí necesitamos revisar, necesitamos evaluar si estamos cumpliendo con esa parte del pacto. ¿Por qué? Porque siempre el compromiso, los compromisos que se establecen mediante pactos, se tienen que cumplir de manera continua. Un pacto no es para un tiempo determinado, o sea, un pacto es perpetuo, ¿sí? Entonces es como el matrimonio, y dijimos que el pacto de sangre, dijimos más bien que el matrimonio es un pacto de sangre. Y entonces, ¿por qué hay tantos divorcios? Si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué hay tantos divorcios? Bueno, porque simple y sencillamente alguna de las partes involucradas en el pacto falla, deja de cumplir con su compromiso, deja de cumplir con las cláusulas establecidas en el pacto, y entonces empieza a haber conflicto, ¿verdad? Empieza a haber problemas. Una de las figuras que más nos ayudan a comparar lo que es nuestra relación con Dios es la figura del matrimonio, porque en la Biblia Dios
nuestro Padre, Él se presenta como un marido, como el marido de Israel. Israel es la esposa, el Eterno es el esposo. Y para entender entonces mejor cómo debe funcionar nuestra relación con Dios, pues podemos ver las relaciones matrimoniales y ver que en los matrimonios pues también hay problemas, ¿verdad? Hay conflictos. Y normalmente los problemas que se dan en los matrimonios, ¿por qué se dan? ¿Por qué suceden los problemas en los matrimonios? Simple y sencillamente porque alguien no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Y eso pues siempre va a desencadenar conflictos. Entonces por eso, al revisar el pacto de sangre, nosotros debemos de ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el deber que nos corresponde, ¿sí? Entonces vimos 9 pasos y la tarea para cada uno es revisar y ver si estoy cumpliendo con cada uno de esos 9 pasos. Si en alguno estoy fallando, entonces necesito corregirme, ¿verdad? Necesito ponerme a atender esa situación, pues para que yo pueda decir, ando bien, en relación al pacto de sangre, estoy cumpliendo con cada uno de los 9 pasos, y no dejar de cumplirlos, ¿verdad? No dejar de cumplirlos, porque entonces, el problema va a volver a aparecer. Después empezamos el tema número 3, la semana pasada, el tema número 3, que ya es la redención. Una vez que has entendido el tema de la identidad, una vez que has entendido que el Eterno, hablando de pactos, establece su pacto con Israel, pues ahora ya entramos en el tema de la redención. Dijimos que la palabra redención es entendida como rescate, y dijimos que todos necesitamos ser rescatados. Una de las cosas que vimos la semana pasada es precisamente que todos necesitamos ser rescatados. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos ser rescatados? ¿O de qué necesitamos ser rescatados? ¿Se acuerdan? De todo lo que nos arrebate la paz, ¿verdad? Todo lo que nos quite la paz, cosas malas, cosas peligrosas. Y bueno, dijimos que ciertamente a partir de que el primer hombre cometió el acto de desobediencia, y que todos heredamos la inclinación al mal, pues todos necesitamos ese rescate. Entonces llegamos al punto de, digamos, seguir en la línea de tiempo. Dijimos que en Génesis 3:15 apareció la primera promesa de redención. Fue una palabra de promesa del Eterno para el hombre, para la humanidad en general. Pero dijimos que a partir del capítulo 12 de Génesis es donde realmente ese plan de redención se echó a andar, con el llamado de Abraham, llamamiento de Abraham. Ahí comienza el plan de redención. Entonces, ¿cuál era el plan? El Eterno planeó formar o levantar un pueblo especial para Él, un pueblo santo, un pueblo que le sirviera al Eterno como representante ante todo el mundo, ¿sí? Entonces, porque pues esa es la manera que el Eterno decidió para hacer las cosas, un pueblo que lo represente. Entonces el Eterno dijo, bueno, llama a Abraham y dice, de este hombre yo me voy a levantar o me voy a proveer una nación. Y ya de ahí, lo último que vimos en la clase anterior es que lamentablemente el pueblo de Israel cometió el mismo error que el primer hombre. O sea, tomó una mala decisión. Así como Adán decidió desobedecer a Dios, así como Adán decidió irse por el mal camino, así el pueblo de Israel también decidió desobedecer, decidió
pecar, decidió rebelarse, y en ese momento entonces Israel como pueblo necesita ser redimido, necesita ser rescatado. Entonces dijimos, hasta ese punto el plan de redención no cambia, el plan de redención del Eterno sigue adelante. Digamos que lo único es que hay ahí un contratiempo o que hay un paréntesis, pero el plan sigue. Entonces un dato importante es que para el Eterno el tiempo pues no es factor. Él es eterno, o sea, para él no hay pasado, no hay futuro, él es el yo soy. Entonces no pasa nada, ¿verdad? Si hay que, digamos, esperar un poco más, pues esperamos un poco más. Y lo que sucede entonces allí es de que el pueblo de Israel ahora necesita ser rescatado. Entonces el plan de redención sigue, pero digamos que en ese momento de la historia que Israel se revela, Israel se convierte en una prioridad. O sea, la prioridad del Eterno es rescatar a Israel. Entonces, sí estamos bien hasta ahí. Israel tenía que ser luz a las naciones, tenía que ser el representante del Eterno. El plan es que todas las naciones del mundo, que todas las personas sean redimidas. Todas, ese es el plan. O sea, para no equivocarnos, y mucha gente tiene la idea equivocada de que, no, entonces Dios nada más quiere salvar a Israel. No es así. Pero Israel, en el plan de Dios, Israel va a representar a Dios, y el plan es salvar a todos, redimir a toda la humanidad. Nada más que entonces al Israel desviarse del camino, pues hay que regresarlo. Porque si no tienes, en este caso no tienes a la persona que va a llevar a cabo el plan, entonces no se trata de poner otro. Señalábamos que equivocadamente han surgido grupos que se han autonombrado como el sucesor de Israel. No, pues como Israel la regó, ahora nosotros entramos al quite, ¿verdad? ¿Y quién dijo eso? O sea, Dios nunca dijo eso. Israel es el pueblo elegido y siempre lo va a hacer. El pacto es perpetuo. Entonces no hay ahí una sucesión. Nunca hay una sucesión en cuanto al pueblo de Israel. No le está pasando su lugar a otro pueblo o a otra entidad. El plan sigue adelante con Israel. Pero Israel necesita ser rescatado, necesita ser redimido. Ahora, ¿en qué consiste la redención? Básicamente, ¿en qué consiste la redención? ¿Cómo definirían ustedes así? Si yo les pregunto, a ver, hermanos, ¿en qué consiste la redención? ¿Qué dirían? ¿En qué consiste? Dejar al hombre en el estado original de ser monoteísta. Ok, o sea, de manera general, el plan de redención es regresar al hombre a su estado original. En otras palabras, restaurar al hombre. Que la palabra restauración va muy acorde, ¿verdad? Con el rescate, con la redención. Hay que regresar al hombre a su estado original. ¿Cuál era su estado original? Perfecto, sin pecado. Hay que volver a ese punto de la historia donde Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, disfrutaban de la presencia del Eterno, todo era felicidad de alguna manera, tenían acceso al árbol de la vida, no comieron del árbol de la vida, pero tenían acceso al árbol de la vida. Entonces ahí es donde se pretende regresar. Entonces, recordemos que Adán y Eva fueron exiliados del huerto, fueron sacados del huerto, y dice ahí la Torá que un ángel resguarda el huerto como una especie de espada
flamígera, ¿verdad? Resguardando el huerto para que nadie tenga acceso, para que nadie pueda entrar. ¿Cuál es el problema ahí, hermanos? ¿Por qué fueron echados del huerto Adán y Eva? ¿Cuál fue la razón principal de que, dice la Escritura, fueron expulsados del huerto? Lo dice ahí claramente. Porque no obedecieron para que no comieran del fruto de la vida después de haber pecado. Para que no coman, o sea, ¿sabes qué? Hay que sacarlos de aquí para que no coman del fruto del árbol de la vida. O sea, ¿por qué? Porque no están aptos para comer. O sea, ahora ellos son pecadores y si comen del fruto del árbol de la vida, van a vivir para siempre en un estado de pecaminosidad. Entonces, primero hay que arreglar el problema del pecado y cuando ya esté arreglado ese problema, van a poder acceder y poder comer del fruto del árbol de la vida. Pero hay que arreglar el problema del pecado. Entonces, básicamente nos damos cuenta que la redención consiste en eliminar el pecado. O sea, sacar del sistema del hombre el tema del pecado. Entonces, eso es la redención. ¿Cómo se le va a hacer? O sea, en el caso de Israel, porque aquí ya tenemos dos líneas. Una que es Adán, el representante de la humanidad. Adán, el hombre que pecó. Pero tenemos ahora la nación de Israel, que pecó como nación. Y por eso la redención se convierte en un tema personal y nacional. ¿Sí? O sea, hay un plan de redención personal para cada uno y hay un plan de redención nacional, o sea, para todo el pueblo. ¿Y por qué? Ahí está la razón, hasta lo que hemos visto hasta ahorita, porque el hombre pecó de manera particular y hay una promesa de redención para el hombre y porque el plan de redención consiste en un pueblo que debió de ser el representante de Dios, pero el pueblo pecó. Entonces ahora hay que redimir al pueblo, hay que redimir a la nación, y el plan de redimir al hombre pues sigue adelante, ¿sí? Entonces por eso dentro de la, vamos a decir, la enseñanza sobre este tema en el pueblo de Israel, siempre se habla de una redención personal y de una redención nacional. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Para no confundirnos. Por ejemplo, cuando hablamos de Yom Kippur es el día del perdón, pero es un día de perdón nacional. En Yom Kippur el énfasis no es el perdón personal. En Yom Kippur el énfasis es el perdón que se obtiene para Israel como pueblo, como nación. Eso se vuelve un desafío porque si estamos pensando en un perdón nacional y si yo me estoy esforzando, estoy haciendo todo lo posible para que nos vaya bien, pero Iván no, y yo me doy cuenta que Iván no está haciendo las cosas bien, entonces de nada sirve todo lo que yo me esté esforzando si por la culpa de Iván nos vamos a perder el perdón. ¿Se da cuenta? Y esa es la idea, de cuando acá en el Nuevo Testamento se habla de la congregación de creyentes como un cuerpo. Somos un cuerpo y dice la Escritura que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo es perjudicado, ¿verdad? O sea, me duele el dedo chiquito y todo el cuerpo lo resiente. No es como que, pero es el dedo chiquito, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, ¿sí, Sergio? Yo creo que eso se ve muy representado, por ejemplo, en la fe cristiana, entre los cristianos que están en esta vida, ¿verdad? O incluso entre creyentes, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que, bueno, cuando está la iglesia cristiana, dicen, no, es que los testigos se burlaron de ellos, van de casi casi. Y pues les tiraron mucho a los testigos.
y a los católicos también, pues los católicos se tiran a todo, ¿no? Y pues eso, en vez de crear lazos entre los propios hermanos de la fe cristiana, pues no, al contrario, causa división, causa pelea, y pues no, se supone que no se trata de eso, ¿verdad? A veces todos, aunque tengan diferentes puntos de vista, pero que hubiera respeto, pero si no lo hay, pues entonces no sirve de Pues nada. de hecho es el mismo caso que estamos viendo en la predicación del tema de José y sus hermanos, que pues también José tiene la culpa de que pues dio calumnias a sus hermanos y hubo pleito, pero también no, hay que remontarse con Ismael, Isaac y Jacob y Esaú, o sea, es siempre el conflicto entre hermanos. Por eso yo a veces me gusta decir de que, aunque, o sea, por la Iglesia Católica podemos decir muchas cosas que hayan hecho, pero es que al final del día es que también son hermanos nuestros. No podemos odiarlos o decir cosas porque pues somos hermanos y queramos o no, pues también conocimos al Mashiach mediante ellos también. O sea, fue como Sí. que una especie de cercanía. No debemos, ¿verdad? Algo que podemos apreciar en la Escritura sobre este tema, digamos, el tema de la redención, se encuentra en la oración del Mashiach, allá en Juan 17, cuando el Mashiach hace una oración por los discípulos, ¿verdad? Hablando de discipulado, y el Mashiach está orando principalmente por unidad. Él está orando por lo que en hebreo es ejad, porque sin unidad no hay nada. O sea, el Mashiach, él dice que, y lo vimos ya en otra clase, en otro tema, que la redención o la vida eterna consiste en que todas las personas conozcan al Padre y al Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces ahí está. Pero ahí en la oración de Juan 17, el Mashiach dice, para que todos ellos, Padre, sean uno, que todos ellos sean unidad, sean ejad, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el agente de redención es el Mashiach. El Redentor es el Mashiach. Si sacamos nosotros al Mashiach de la ecuación, no hay redención. No es posible. Porque el plan de redención ya lo establecimos, bueno, no lo establecimos, lo vimos, ¿no? El Eterno lo estableció. El plan de redención es a través de un Goel, a través de un Redentor que el Eterno prometió enviar. Ese es Yeshua. Sin Él no hay redención para nadie. Para nadie. Entonces, no podemos sacarlo de la ecuación. Mashiach tiene que estar en la ecuación. Ahora, el Mashiach dice que tenemos que ser ejad, tenemos que ser uno, los creyentes. Si no hay unidad, el mundo no va a creer. Y para que haya redención, pues la redención es planeada para el mundo. Nosotros somos el pueblo elegido, llamados a ser luz, pero para que seamos luz, tenemos que ser ejad, tiene que haber unidad. Entonces, hoy veíamos en el estudio de la Parashá cómo a través de los patriarcas se puede dibujar la historia de todas las generaciones, ¿no? Y de toda la humanidad y de todas las familias de la tierra, en donde principalmente la unidad es lo que está roto. La unidad es lo que necesitamos cuidar, la unidad es la que necesitamos trabajar en ella para restaurarla. Porque ese fue el problema que vimos en la familia que crió Abraham, ese fue el problema en la familia que crió Isaac, ese fue el problema en la familia que crió Jacob, y hasta José vemos que se rompió la maldición o ese círculo. Y José, por la gracia del Eterno, pudo tener una familia en unidad. Entonces finalmente se rompió ese ciclo.
pero pues no iba a durar, no iba a durar siempre, esa unidad se iba a romper. Entonces siempre en el plan de redención la unidad se vuelve un tema de mucha importancia. Por esa razón, ahorita lo que decían Sergio y también Iván, pues es muy importante, porque esto no se trata de estar peleando, de estar discutiendo, como dicen por ahí, de estarnos dando de bibliazos unos contra otros, a ver quién sabe más, a ver quién tiene todas las respuestas. Esto no se trata de meritar a nadie, no. O sea, tendríamos que ver qué podemos, por ejemplo, aprender unos de otros, qué podemos aportar para que el reino de Dios crezca. Cuando Yeshua le dijeron, oye, por ahí andan unas gentes predicando en tu nombre y andan hasta bautizando y cuánto, y esos no están con nosotros, Señor. ¿Quieres que vayamos y les pongamos un alto y los demandamos o algo, no? ¿Y qué dijo Yeshua? Déjenlos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué dijo esa vez? Dijo una frase que también la dijo, en otra ocasión la dijo al revés, ¿no? Pero ahí Yeshua dijo, si no están contra nosotros, están a favor de nosotros. ¿Sí? Déjenlos, miren, pues, ¿nos están atacando? No, ¿verdad? Entonces, si no están contra nosotros, están a favor de nosotros. En otra ocasión, Yeshua iba a decir, el que no está conmigo, está contra mí. Pero ¿qué andaban haciendo aquellas personas? Predicando a Yeshua, predicando el reino, bautizando, sanando, qué sé yo. ¿Andaban en contra? No, andaban a favor. El problema que decían es que no están con nosotros, pues es que no todos tienen que estar contigo. Nosotros no, el gran problema, hermanos, que se comete en muchas iglesias es que se predica a la iglesia. ¿Sí? Se predica a la iglesia y quieres atraer a las personas a tu iglesia, bajo tu bandera, bajo tu cobertura. Y se te olvida que el pastor de las ovejas es el Señor nada más. Me acuerdo mucho de un pastor que una vez oí que dijo, no, yo por mis ovejas me peleo. Mis ovejas, para empezar, ¿no? Son tuyas. ¿Y por qué te tendrías que pelear? O sea, hay un solo pastor, hay un solo Señor, un solo maestro. Incluso él decía, a nadie le digan padre ustedes, ni a nadie le digan rabino. Ustedes tienen un rabino y soy yo, un Señor y soy yo, un maestro y soy yo. Pues Él es el único que redime. Entonces esto no se trata de estarnos así dividiendo, atacando, como bien decían. Siempre hay que tratar de ver un lado positivo. En una clase, una ocasión, Karen nos compartió algo acerca del Islam. Y para mucha gente hablar del Islam es como que, eso es lo peor, ¿no? Y mucha gente piensa que todos los que practican el Islam pues son terroristas y son gente mala y pues no es así. Si de pronto por curiosidad o lo que sea, ustedes les da por investigar, bueno, ¿y qué creen los musulmanes, no? ¿Qué es la creencia de ellos? Y le das una ojeadita ahí a la fe de ellos, a sus doctrinas y todo, te vas a sorprender. De hecho, ellos también tienen promesa. Dice que Ismael también, su descendencia va a ser alemana. Prácticamente es lo mismo, nada más que viene por otra línea, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. Entonces, en lugar de estar viendo como que las diferencias o lo que nos distancia unos de otros,
Si nos dedicáramos a ver las cosas que nos unen, lo que tenemos en común, sería diferente, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta que en el plan de redención la unidad es importante y nos enfocáramos más en cuidar la unidad, el plan de redención avanzaría mucho mejor. Ahora, fíjense porque en el plan de redención para Israel, estamos hablando, ahora Israel necesita ser redimido, ok. ¿En qué va a consistir el plan de redención? Nos decía la hermana Leida, en lo particular para el hombre es devolver al hombre a su estado original. ¿Cuál será el plan de redención o en qué consistirá el plan de redención para Israel? Si el plan de redención para el hombre es devolverlo a su estado original, ¿cuál será el plan de redención para Israel? Sí, devolverlo a ese estado, no podemos decir original porque nunca lo fue, ¿no? Pero hay un ideal, ¿sí? Existe un ideal. Y eso el Eterno se lo dijo al pueblo de Israel desde antes de que entraran en pacto. El Eterno dijo al pueblo de Israel, si ustedes oyeren mi voz, si ustedes tienen oído a mi voz, y si ustedes cumplen con mi pacto, si ustedes cumplen con todo lo que yo les voy a decir, con todo lo que yo les voy a exponer, entonces ustedes serán para mí mi especial tesoro, ¿verdad? Ustedes van a ser mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Ustedes van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde Israel tiene que ser llevado? ¿Verdad? Hablando de la redención de Israel, Israel tiene que ser llevado a ese punto de ser el pueblo que oye la voz de Dios, que presta oído a la voz de Dios, que obedece, que cumple, o sea, un pueblo obediente, un pueblo que está en pacto. A ese punto es a donde Israel tiene que ser llevado. Ese es el plan de redención. Pero ahí también, hermanos, para eso tiene que haber ejad, tiene que haber unidad. ¿Qué pasó con Israel? Hablando de unidad. Históricamente, ¿qué pasó? Se dividió. Entonces, fíjese, porque esto se vuelve muy, muy relevante. Israel se dividió. Entonces, el plan de redención, lo que se trata del plan de redención, es ir corrigiendo lo que haya que corregir, para llevarnos al punto donde tenemos que estar. Entonces, en el camino Israel se dividió. Entonces tenemos un nuevo problema. O sea, ahora para redimir a Israel hay que juntarlo otra vez. ¿Se fijan? Entonces el plan de redención ahora incluye que Israel vuelva a estar unido. Entonces podemos hablar a estas alturas de que si mientras Israel no vuelva a ser aquel pueblo unido, vuelva a ser un solo pueblo, no puede haber redención. O sea, esos son los obstáculos que existen, que se han dado a través de la historia para impedir la redención, el plan de redención. Está obstaculizado por esa división que hubo. Entonces, mientras Israel no vuelva a unirse, la redención no se puede completar. El plan sigue, y hoy en día sigue, y sigue avanzando el plan de redención, pero no se puede concretar a menos que se cumplan todos los objetivos. Entonces, por esa razón es que necesitamos entender lo de redención nacional y redención personal, porque es muy cómodo, no sé qué piensen ustedes, yo creo que es muy cómodo decir, pues mira, yo ya me salvé, o sea, yo ya me salvé,
Lo que pase contigo, con el otro, que, pues, ya no es mi problema. ¿Es así? No debe ser así. Desde el principio, cuando el Eterno le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dijo Caín? Es que soy su niñera, ¿o qué? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Soy guardia de mi hermano? Yo qué sé. Entonces, el espíritu de Caín está en mucha gente. O sea, mucha gente que se quiere desentender, que dicen, no, pues, mira, con que yo me salve, ya lo demás no importa. No, sí importa, porque hay un plan de redención nacional. Entonces, el hecho de que tú entres en el plan de redención tiene como objetivo que tú te conviertas en un agente de redención y que puedas trabajar para el reino, que puedas trabajar para Dios y que puedas hacer que otras personas también entren en el plan de redención. De eso es de lo que se trata. Así es como va a trabajar, así es como va a funcionar. Entonces sabemos que en el plan de redención Israel tiene que unirse otra vez. Ustedes han leído la profecía de Ezequiel, la profecía de las 2 varas. ¿Se acuerdan? Sí. Pues ahí está, clarito. Ahí está clarito, ¿verdad? O sea, agarra una vara, agarra otra vara, en una vara ponle ahí para Judá y en la otra ponle para Efraín, y luego junta las 2 varas. ¿Y de qué está hablando y de qué está profetizando? De la unidad, de dejar, de que el pueblo se tiene que volver a unir. Otra vez, si el pueblo no se une, no hay redención. Entonces, así como hubo una promesa de redención en Génesis 3:15, una promesa de redención universal, o sea, hay una promesa de redención para Israel. Y en el pueblo de Israel, los creyentes del primer siglo, específicamente los discípulos de Yeshua, entendieron esa promesa. Entendieron que tenía que haber una restauración del reino. Entendieron que Israel tenía que volver a ser uno. Ellos lo entendieron. Muchos religiosos en los tiempos de Yeshua ya no consideraban eso como una opción. Muchos ya habían descartado a las 10 tribus. Para la gran mayoría de los fariseos, saduceos y demás grupos en los tiempos de Yeshua, la redención era solamente para el pueblo judío y se acabó. Los otros ya se fueron, ya se perdieron, ya no regresan más. Lo que el Rab Shaul llama el misterio del Evangelio es que sin las 10 tribus perdidas, esto no va para ningún lado. Y Yeshua lo dijo con todas las letras: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las tengo que traer y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, muchas veces Yeshua habló de eso. El Rab Shaul habla de esto también de una manera magistral en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, que está ahí tan chiquita y todo, pero 6 capítulos llenos de una teología muy profunda, y donde el Rab Shaul, que entendió muy bien el plan de redención, y el Rab Shaul entendió que a eso había venido Yeshua, y por eso el Rab Shaul habla acerca de 2 pueblos que se vuelven a unir. Ahí en la carta de los Efesios el Rab Shaul habla de esto, y él se dirige a los gentiles, que ya dijimos, ya establecimos, los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes que estaban sin Dios, sin esperanza en el mundo,
ajenos a los pactos y a las promesas. Ahora, a través del Mashiach, ustedes han venido de estar lejos, han venido a ser hechos cercanos. Y esa pared que estaba ahí intermedia, que nos dividía, nosotros y ustedes, ha sido derribada. La idea es para que ambos seamos un solo pueblo. ¿De quién está hablando el Rab Shaul? Obviamente está hablando de Judá y de Efraín. Está hablando de la profecía de Ezequiel. ¿Sí? Ese es el tema y ese es el plan de redención. Entonces, ¿cómo va a ser redimido Israel? Entonces, primeramente, Israel tiene que volver a ser un pueblo. Es lo primero. Tiene que volver a ser un pueblo. Para eso, ahorita tenemos muy claro lo que es la casa de Judá, o lo que es hoy en día el judaísmo. El judaísmo, vamos a decir, nominal. Quienes creen y defienden la Torá, defienden su postura como nación santa, como el pueblo elegido, etcétera, pero no reconocen a Yeshua, no lo reconocen, y algunos incluso pues son, como decíamos, arbitrarios, ¿no? Son prepotentes y atacan muy fuerte a Yeshua. Y por el otro lado, pues está las ovejas perdidas, que ese es el misterio. El misterio de las ovejas perdidas es precisamente ¿dónde están? ¿Dónde están las ovejas perdidas? Que están perdidas, ¿no? Están regadas, están en el exilio. Pero ¿cómo podemos saber, mis hermanos? ¿Cómo podemos saber nosotros a dónde están esas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo podríamos identificarlas? Cuando escuchen la voz. Cuando escuchan la voz, ¿verdad? ¿Han visto ese video hermoso, ¿no? Del pastor de ovejas? No sé en qué lugar es, por allá en qué país, que están todas las ovejas allá, están pastando, están lejos, y hay mucha gente que la está observando y hacen la prueba, a ver, háblales, y la gente le habla a las ovejas, y hey, diles así, no, diles, y les están hablando y uno y otro, y no, las ovejas a nadie le pelan. Pero está el pastor ahí, y él dice, bueno, ahora miren, yo les voy a hablar. Y él les habla, lo mismo que todos estaban diciendo, lo dice el pastor. Y les habla. Y todas las ovejitas, está el video ahí grabado, todas las ovejitas luego lo voltean y se vienen corriendo todas se vienen. Y cuando tú ves ese video y tú conoces la palabra y conoces y has visto la palabra de Yeshua, se te enchina la piel. Se te enchina la piel y dices, wow, o sea, así es. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. O sea, reconocen mi voz. Responden al llamado de mi voz. Y me siguen. Entonces, descubrir o encontrar a una oveja perdida, mi hermano, no es tan complicado. Lo único que tú tienes que hacer es hablarles del pastor, hablarles de la palabra. El cómo responda una persona al mensaje de la palabra va a determinar si es o no es una oveja perdida. De hecho, y esto, que creo que el mismo Yeshua también dice de que cuando tenemos sus ovejas, porque también dice que hay ovejas que no son de mi redil, sin embargo también entran para acá. Ese es todo un misterio. Ese es todo un misterio, y precisamente por eso es que yo les decía hace rato, no debemos de criticar a nadie, ni meternos, ni demeritar a nadie. Yo no sé, ¿verdad?
vuelvo al punto, ¿verdad? O sea, el querer atraer personas hacia una religión es un tremendo error. Es un tremendo error. Yo le decía a mi esposa, justamente, creo que ayer platicábamos un poquito de eso, por una situación que se dio por ahí en la familia, ¿verdad? Una especie de debate. En la familia, bueno, en mi familia, entre mis hermanos, tenemos pues diferentes clases de fe. Tengo una hermana que es testigo de Jehová y que su esposo es el equivalente a un pastor, ¿no? En la iglesia cristiana. Les llaman ancianos allá. Él es anciano, mi cuñado. Tengo un hermano que es pastor bautista. Él sigue ahí, ¿verdad? En la iglesia bautista. Tengo otra hermana que también sigue en la iglesia bautista. Estamos Aleida y yo acá en la fe hebrea. Y otros pues también están en otra rama del cristianismo. Y tenemos uno que ese no es nada y no quiere nada. Y fue el que hizo todo el que abrió ahí todo este debate, ¿no? Entonces, yo le decía a mi esposa ayer, y yo le ponía un ejemplo, le digo, mira, es que aquí el asunto es que, por ejemplo, una gran mayoría de personas en el cristianismo tienen esta idea. Ellos tienen la idea de que con que tú hagas una decisión, tú aceptes a Cristo en tu corazón, así sea en los últimos instantes de tu vida, tú vas a entrar al cielo. O sea, tú estás ya en los últimos instantes de tu vida y si tú en ese momento dices, acepto a Cristo en mi corazón, te vas derechito al cielo. Esa es la idea del cristianismo. Y en cambio, si una persona se muere sin nunca haber hecho una decisión por Cristo, nunca haber recibido a Cristo en su corazón, nunca haber repetido la famosa oración de salvación, esa persona va derecho para el infierno. Y eso es lo que ellos creen, y no los vas a mover de ahí. Y yo le decía a mi esposa, yo tengo mis reservas con esa ideología, ¿no? Porque algo que hemos aprendido en este camino, en el camino de la Torá, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia de nuestro Padre, es totalmente distinto. Y es que esto se trata de justicia. Lo hablábamos anoche en la Haftará, esto se trata de justicia todo el tiempo. Ser personas justas. Entonces, si yo tengo a una persona que toda su vida ha sido una persona injusta, toda su vida ha sido, no sé, engañador, tramposo, fraudulento, peleonero, infiel, todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ha cometido todos los pecados habidos y por haber, toda su vida. Y al final, instantes antes de morir, hace la famosa oración de salvación y pues ya se va a ir al cielo. Eso por un lado. Ahora, vamos del otro lado. Tenemos a una persona que toda su vida fue reconocido como una buena persona. Buen hermano, buen hijo, buen esposo, buen padre de familia, trabajador, buen compañero de trabajo, no se metía con nadie. Todo el tiempo su vida fue así. La gente siempre habló bien de él, buen testimonio con los vecinos, etc. Pero se murió sin hacer una oración de salvación. Se murió sin recibir a Cristo en su corazón. Yo tengo problemas con eso. Yo tengo problemas con eso porque
¿cómo? ¿De qué me estás hablando, no? Hipocresía. Y eso para el cristianismo ese es el plan de Dios. Pues en la Biblia que yo leo y estudio no dice eso. No es así. O cómo se salvaron los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no conocían de un Cristo. Dice el Rab Shaul, que es el que más le sabe a esto, ¿no? A este asunto, a este tema. El Rab Shaul en su carta a los romanos dice unas verdades tremendas. Entre una de esas verdades el Rab Shaul dice, dirigiéndose al pueblo judío, ¿no? Él reconoce y él dice, el pueblo judío ciertamente es el depositario de las promesas, del Mesías, de la Torá, de todo. Pero también el Rab Shaul le dice al pueblo judío que en lo que ellos juzgan a otros, se condenan a sí mismos. O sea, nadie puede establecer juicio contra otra persona. Porque cuando tú juzgas a alguien, te estás condenando a ti. Es como verte en el espejo. Tú juzgas a una persona por un pecado. A lo mejor tú no cometes ese pecado, pero cometes otro. De hecho, al juzgar ya te estás condenando. Eso es lo que dice el Rab Shaul. Y en otra parte, de ahí mismo la carta a los romanos, el Rab Shaul habla de algo que es un gran misterio. O suena como un gran misterio. Para mí no es un misterio, lo entendí y es mi convicción. Y lo que el Rab Shaul dice ahí es que más allá del tema de judíos, gentiles, de todo eso, el Rab Shaul dice que el Eterno ha puesto en la mente de cada persona, de cada ser humano, el Eterno ha puesto su palabra. ¿Quién te dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién te enseña? Tu propia conciencia. Es algo que el Eterno puso ahí en nosotros. Pensemos en nuestro cerebro como una computadora. Eso es el cerebro, pues la computadora mejor que existe, ¿no? Diseñada por el Creador. Bueno, el Eterno a todos nos envía a este mundo con ese programita allí, para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Porque de eso se trata, de decisiones. Y lo que enseña ahí el Rab Shaul en la carta de los romanos es de que, lo voy a parafrasear, ¿no? Pero él lo que está diciendo es que muchas personas en este mundo probablemente nunca agarren una Biblia, probablemente nunca escuchen una predicación, un sermón, un predicador, o lean la palabra de Dios, pisen un templo, y sin embargo van a ser parte de los redimidos. ¿Por qué? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Pero mientras las personas sigan con la idea de que lo que hay que hacer es hacer una oración y recibir a Cristo en tu corazón a fuerzas, no vas a ningún lado. Entonces, por eso, en aquel día, cuando se llegue aquel día, sí nos vamos a llevar tremendas sorpresas, ¿no? Sí. Porque esto se trata, hermanos, de hacer lo correcto. De hacer lo correcto. Y créanme que he conocido personas justas, he conocido personas que realmente viven mucho más apegados a la ley de Dios, mucho más apegados a los mandamientos de Dios, sin conocerlos. Digo, sin saber, sin ser religiosos, sin estudiar. Y son más honestos, son más derechos, son más trabajadores, son más fieles, son más esto y aquello, que muchos que asisten a templos. Yeshua por eso nos enseñaba con historias misteriosas a veces y otras muy claras. Acuérdense de la parábola de los 2 hijos. Es muy clara, ¿no? Hijo, voy a trabajar en mi viña. Sí, papá. Y no va. Y el que dijo que no, arrepentido fue. ¿Quién de los dos te parece que hizo la voluntad de su padre? Preguntó el maestro.
mundo. ¿El que dijo que no y luego fue, o el que dijo que sí y no fue? ¿Qué fue? Entonces, ¿quién hace la voluntad del Padre? El que cumple, el que obedece, el que hace las cosas. De eso se trata. O sea, el plan de redención es en parte un misterio, pero para nosotros de lo que se trata es entender la parte que nos corresponde. No tenemos que entenderlo todo, entender la parte que nos corresponde. Entonces se trata de rescatar en el plano personal, restaurar al hombre, restaurarlo a un estado de perfección. Para ello, imagínense, para restaurar al hombre a un estado de perfección, el objetivo, ¿cuál es, hermano? Que el hombre no peque. ¿O no? Pues ese es el objetivo. ¿De qué otra manera podemos hablar de una restauración? Que el hombre no peque. No le dijo Yeshua a la mujer aquella en Juan 8, vete y no peques más. Se la puso difícil, ¿no? ¿Ustedes creen que eso aplica para nosotros también? Sí. Pues claro. Pero seguimos pecando. Entonces, ¿cómo podemos responder a eso? Una vez un pastor, estando en un concilio, él cuestionaba y nadie supo responder, ¿no? Porque él citaba a un texto de la primera carta de Juan, en donde dice ahí la Escritura que aquellos que son de Dios no pecan. Y él cuestionaba y decía, a ver, hermanos, ¿somos o no somos de Dios? Porque aquí dice que los que ya somos de Dios ya no pecamos. Y algunos decían, no, hermano, es que dice que no practicamos, o sea, es que no queremos pecar, pero pues, no, ahí dice que no peca. Pero era un hermano que nada más le gustaba como que abrir la polémica de, bueno, usted como el, no, yo nada más les digo, yo no sé explicarlo. Tiene la piedra y esconde la mano. Sí, así era. Porque subiendo el nivel, porque ahorita que lo dijo, pensé ahorita en Los Ángeles. Los ángeles se les llama hijos de Dios también. Pero sin embargo hay ángeles que pecaron. ¿Que también. pecaron? Sí. Entonces, como que ahí sí, para echarle más leña al fuego. Ah, sí, claro, o sea, miren, y ya con esto vamos a terminar. Fíjense, en aquel momento obviamente yo lo escuché al hermano y también me quedé así como con la interrogante y con el cerebro ahí hirviéndome y todo. No había forma de explicarlo. Era tan simple. Pero ¿por qué no podíamos explicarlo? ¿Por qué no podíamos entenderlo? Porque estábamos encerrados en una doctrina. Encerrados en la doctrina de salvo, siempre salvo. Pero cuando entendí de que, a ver, esto es un proceso y no ha terminado. Si yo no puedo decir que soy salvo, yo tengo que terminar la carrera. Y todavía, a ver, platicaba yo con mi hermano pastor, que fue mi maestro, mi mentor, platicábamos y decíamos, oiga hermano, ¿y en qué momento realmente vamos a saber que somos salvos? Y pues llegamos a la conclusión, ¿verdad? Mira hermano, pues si ya nos morimos, si oímos el shofar y despertamos, la resurrección, ahí vamos a ver, ya la hicimos, ¿verdad? Ahí. O si estamos vivos, al momento del regreso del Mashiach, si nos empezamos a elevar, brother, ya la hicimos, ¿verdad? También. Pero de otra manera, no puedes cantar victoria. No puedes cantar victoria. Entonces ya cuando entiendes eso, entiendes lo que dice Juan, ¿verdad? Y dices, pues claro. Nadie hemos alcanzado ese nivel. Todavía no llegamos ahí. Estamos en un proceso de redención que no se ha completado todavía. O sea, el Señor está trabajando con nosotros. Ahora, para concluir con lo que dijo Iván,
y ponerle todavía, como dijiste, más leña al fuego, ¿no? O más limón a la herida. Fíjense, estamos hablando de redención. Supongamos que ya llegó el Mashiach, ya sonó el shofar, sea que estemos en el polvo de la tierra, o sea que estemos vivos, seamos resucitados, seamos transformados y todos nos reunimos con el Mashiach. Ya somos parte de los redimidos, ya estamos allí. Ahora la interrogante es, si los ángeles pecaron, o sea, si hubo ángeles que pecaron, y el mismo Mashiach dijo que en el reino de Dios seremos como los ángeles, ¿sí o no? ¿Existe la posibilidad todavía en la eternidad de perder la redención? Ahí se las dejo de tarea. Ahí se las dejo de tarea. Es para pensarlo, ¿no? Hubo ángeles que cayeron, seres celestiales, perfectos, que cayeron, que tomaron una decisión. ¿O será que en la eternidad se nos va a quitar el libre albedrío? Ya no va a haber libre albedrío, porque mientras tengamos libre albedrío, la puerta está abierta. No hay garantía. Entonces, ahí lo dejamos de tarea para pensarlo un rato. Y más que nada esto se trata de tomar las cosas en serio, ¿verdad? De tomar las cosas en serio. Estamos muy lejos de llegar a ese momento, de llegar a la eternidad. Debemos de ocuparnos en el hoy, en el aquí, en el ahora, en cómo estamos en este momento y en lo que tenemos que mejorar. Para ver si, como dice el Rab Shaul, para ver si logro agarrar aquello para lo que fui llamado. El Rab Shaul, siendo quien era, el Rab Shaul no estaba seguro. Entonces por eso sé que no era bautista, ¿verdad? Porque él no estaba seguro de su salvación. Los bautistas están muy seguros, pero él no estaba seguro. Entonces él decía, a ver si logro, a ver si llego. No sé. Entonces si él no estaba seguro, ¿quién de nosotros podrá estarlo? Y todavía nos falta camino por andar. ¿Quién sabe qué pase mañana? ¿Quién sabe qué pase la siguiente semana? Aquí hay hermanos que antes estaban y ya no están, que se han retirado, que ya no se congregan o que ya no quieren saber nada. Entonces no hay que cantar victoria. Así es la redención, así trabaja y hay que aplicarse y aplicarse muy bien. Shabbat Shalom. La próxima semana cerramos este tema, es un tema muy importante, el tema de la redención. Lo cerramos la próxima semana, la próxima clase.